y vamos a iniciar de menor a mayor intensidad. Vamos con la primera, que seguramente ustedes vieron. Tesla sí instalará fábrica de autos eléctricos en México, a pesar de las mentiras difundidas en medios de comunicación. El pasado 5 de octubre, diversos medios aseguraron que Tesla ya no construiría su fábrica de autos eléctricos en México, sino en Texas, lo cual resultó falso. Pero vamos a ver la cobertura. Estuvo, por supuesto, en primera fila el Latinus de Loret de Mola, Yahoo Noticias, El Heraldo, Debate, Publímetro, Vanguardia, Crónica, entre otros. Todos ellos le entraron a la campaña de desinformación. ¿Cómo pasó esto? Vamos a darles contexto. Citando un libro biográfico del dueño de Tesla, Elon Musk, escrita por Walter Isaacson, perdón, si lo estoy pronunciando mal, quien escribió que el robotaxi, modelo de automóvil de conducción autónoma, lo construirían en Texas. Esa fue su fuente y ya con eso, pues ya empezaron su campaña de desinformación. La noticia falsa iba acompañada con críticas al gobierno del presidente López Obrador. O sea, primero tomaron una fuente y después lo utilizaron para editorializar y criticar al gobierno del presidente López Obrador, supuestamente por falta de certidumbre jurídica y apoyo a las inversiones. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, respondió a las falsedades en el marco de la reunión anual de industriales el mismo 5 de octubre, informó que Elon Musk, dueño de Tesla, envió una carta conminando al gobierno a la construcción de los proyectos de infraestructura previstos para instalar la gigafábrica de Tesla en el municipio de Santa Catarina. Pero pues, para vergüenza de los medios de comunicación, no nada más fue el gobierno de Nuevo León quien los desmintió, sino hasta el vocero de Tesla, Rohan Patel, salió a desmentir las notas de estos medios de comunicación, asegurando que esta no es la primera vez que se difunden falsedades. Dijo a través de su cuenta de X, es un cebo de clics, de tonterías y debe ignorarse, afirmó. También dijo, continuaremos avanzando con los gobiernos locales, estatales y federales y apreciamos mucho sus esfuerzos para habilitar los permisos y la infraestructura sostenible necesarios. Pues así contestó hasta el vocero de Tesla ante las mentiras de los medios de comunicación. Vamos con la siguiente. La plaga de desinformación de muchos medios, ya sabemos, no tiene límites. Ahora salen con una supuesta plaga de chinches en México. Esta no existe. En muchos espacios informativos, incluyendo televisoras como Televisa y TV Azteca, se ha desinformado sobre una supuesta plaga de chinches en México, lo cual es falso. Y bueno, nadie las ha visto hasta ahora. ¿O ustedes sí? Se habla de plagas de chinches en la UNAM y en otros lugares de México como Guanajuato. Se ha provocado una histeria colectiva en algunos lugares. En la Universidad Nacional cerró escuelas y las fumigó, pero ¿qué creen? Solo encontraron un insecto. En la Universidad de Guanajuato, igual. Todo mundo habla de las chinches, pero nadie las ha visto. Bueno, más allá de lo normal, también las hemos visto muchísimo en los memes que se comparten en las redes sociales, que pues la verdad es que sí son muy graciosos. Ya de plano, varios medios dijeron que en todo México había plaga, así de ese tamaño. No dejan de enchinchar. Con este tipo de campañas de desinformación se busca crear un sentimiento de miedo en la población para que sea más susceptible a ser manipulada por los mismos medios de comunicación. Lo bueno es que ya casi nadie les cree y la verdad es que el pueblo informado busca otras vías de comunicación para pues, obtener la información veraz. Vamos a ver qué dijo la Secretaría de Salud del Gobierno de México y también la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ellos aclararon que no existe una alerta sanitaria por la presencia de estos pequeños insectos, que nos han acompañado, hay que decir, desde tiempos inmemoriales.
y que se pueden multiplicar, esto sí, cuando no se limpian habitaciones ni colchones, principalmente, no en universidades ni en el territorio nacional. Bueno, hasta aquí esta, pero vamos con la siguiente. Seguramente vieron esta a través de Facebook, que fue donde más se difundió esta noticia falsa. Pues hay que decir que ha habido una intensa campaña para intentar posicionar por redes sociales y también en WhatsApp la idea de que desde el Gobierno de México se operan granjas de bots a favor del presidente López Obrador, lo cual es absolutamente falso. Pero miren, vamos a desmentir esto con rigor. Circuló hace unos días una imagen editada donde se lee Centro Digital de Campaña, una foto del presidente López Obrador y un logo partidista, así como decenas de personas en computadoras, aquí como vemos en la imagen, en la pantalla. Pero esta imagen original es de un call center de una empresa brasileña llamada AEC. El sitio Verificado MX consigna que esta no es la primera vez que esta imagen es editada en época electoral para perjudicar al adversario. En 2018 se utilizó esta misma imagen con la foto del entonces candidato José Antonio Meade. En otras imágenes, también difundidas en redes sociales, se muestran fotos editadas que muestran a personas en ordenadores y en las paredes teléfonos celulares cargándose, como vemos aquí en la imagen. De acuerdo con una búsqueda a la inversa de las imágenes mostradas en las publicaciones en redes sociales, las instantáneas corresponden a China, a lugares que denominan granjas de móviles. Bueno, y de acuerdo también con el sitio Brultec, quienes realizaron un reportaje denunciando estos fueron utilizados en 2017 para hacer reviews falsos para las aplicaciones, es decir, los ponen ahí cargando y hacen clics falsos para calificar mejor a una aplicación de telefonía celular. Pero hay que decir algo, que se escuche, que nos escuche el pueblo de México. En este gobierno no se contratan estos servicios para generar percepciones ni dirigir conversaciones con noticias falsas, ni busca manchar la reputación de absolutamente nadie. Hay pleno respeto a la libertad de expresión. Hay que decirlo, mienten. Vamos con la siguiente. ¿Se acuerdan que les dijimos que íbamos de menos a más? Pues aquí está una que la verdad es que pues es el colmo. Es falso que programas sociales no ayudaron a reducir la pobreza ni la desigualdad, como aseguraron en medios de comunicación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó un informe que se llama Reformas de Política Económica para 2023 en pos del crecimiento. Así se llama el estudio, en el cual se analizan los programas sociales, el crecimiento potencial eliminando obstáculos y con una utilización efectiva de recursos, así como medio ambiente y transformación digital. Así, estos son los rubros que mide la Organización para la Cooperación Económica, que hace este estudio, hay que decir, cada 2 años. La organización hizo recomendaciones a las naciones, pero medios de comunicación como France 24, El Economista, Debate, LópezDóriga.com, Milenio, El Pulso de San Luis, entre otros, tergiversaron datos y mintieron argumentando que los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ayudaron a reducir la pobreza ni la desigualdad. Esto es absolutamente falso. Y aquí vemos una vez más un ejemplo de cómo no tienen ninguna responsabilidad con sus audiencias. Primero decir que el informe presenta datos del año 2020. Sin embargo, la organización se prestó a realizar un análisis y recomendaciones con fecha de 2023, es decir, 3 años después, resaltando la supuesta ineficacia de las políticas públicas implementadas en México.
Asimismo, la organización omite analizar y publicar los resultados del INEGI. Aquí en la pantalla vamos a estar viendo la gráfica sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad en México como resultado de la política económica y de los programas de bienestar emprendidos por la Cuarta Transformación encabezada por el presidente López Obrador. Pero por si eso fuera poco, México, con un coeficiente de Gini, es de 0.402. Esto avanzó 3 posiciones en la reducción de la desigualdad y la pobreza dentro de los países de la organización con respecto a los datos obtenidos del 2020. O sea, de todas formas, le salió el tiro por la culata a la organización. Cruzando los datos que acabamos de presentar, se puede desmentir a los medios de comunicación y el informe de la organización sobre la situación en México. Pero bueno, así se las gastan unos y otros. Vamos con la siguiente. Reforma y El Economista mienten sobre deuda y situación en Pemex. El 10 de octubre se publicaron notas en medios como Reforma, El Norte, Mural, El Economista, mentiras sobre la producción y deuda en Pemex. El diario Reforma, fiel a su estilo, ha sacado incesantemente notas sobre deuda en Pemex y en su editorial de ayer, 10 de octubre, publicó en Templo Mayor. Voy a citarlo. ¡Ah, caray! Ahora resulta que Pemex no está endeudada, es una empresa boyante y además de petróleo produce miel y flores. En el gobierno de los otros datos, Octavio Romero Oropeza se voló la barda con el diagnóstico que presentó de Petróleos Mexicanos. Hay que decirle a Reforma y a sus escribientes, las burlas no borran la realidad. El director de Pemex, Octavio Romero, informó en el Congreso durante su comparecencia que el saldo de la deuda ha disminuido en 17.8% desde el año 2018, es decir, pasó de 129.3 a 106.3 mil millones de dólares en términos reales. Cuando vemos cómo tras la reforma energética neoliberal en 2013, la deuda de Pemex se incrementó como nunca al tiempo que iniciaron su desmantelamiento y privatización. Una verdadera vergüenza que vendan los recursos de la patria. Por su parte, no se quedó atrás, El Economista publicó 8 columnas. Pemex desinfla sus metas de refinación y de producción. Esta también es una falsedad más. Contrario a lo que publica el diario, Pemex produce 1.9 millones de barriles diarios de petróleo. 97% es producción de la empresa mexicana y 3% de privados. Si recuerdan que decían que los privados iban a rescatar a Pemex, pues resultó también falso. En 5 años, los campos nuevos de Pemex han generado 586 mil barriles de petróleo diarios, 8 veces más que los privados en 10 años, que solo producen 69 mil barriles diarios. Se logró reducir el costo de producción de cada barril de petróleo. Pasamos de $12.1 en 2019 a $9.9 por cada barril extraído en 2023. Y la capacidad de refinación aumentó casi el doble. Así es, con las 6 refinerías más Deer Park y Dos Bocas se revirtió la caída de 612 mil barriles en 2018 a 1.5 millones en 2023. Y cerraremos 2024 con 1.6 millones de barriles. En cuanto a gasolinas, en 2018 se producían 359 mil barriles diarios y ahora estamos en 677 mil barriles. Y vamos a cerrar esta administración con 1.185 millones de barriles de gasolina diarios. Es decir, 3 veces más. El Economista miente. Pero si creían que hasta aquí terminaban las mentiras de esta semana sobre Pemex, porque por supuesto que cada semana agarran a Pemex para mentir. El pasado 10 de octubre, vamos a ver la pantalla,
Publicaron varios medios en radio y televisión que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, ¿lo estamos viendo? ¿Me pasan, por favor, la siguiente? Que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos canceló en agosto un crédito a Pemex de unos 800 millones de dólares por exportar petróleo gratis a Cuba. Nada más vean hasta dónde llegan. País sometido, hay que decir, a un embargo comercial por Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo le respondió el propio director de Pemex, Octavio Romero, a los diputados que lo cuestionaron sobre estas falsedades. Vamos a verlo. Y lo otro, lo del Exim Bank, pues ya no sé si qué cosa es lo que me han preguntado, porque se han dicho tantas cosas con relación a esto que ya estoy confundido. Primero dijeron que nos habían multado los del Exim Bank. No es cierto. ¿Se los digo así o de otra manera? No hay ninguna multa en lo más mínimo. Y no hay ninguna cancelación de ningún crédito. Fue un acuerdo de ya no solicitar ese crédito. Entonces, ni hay multa, ni hay cancelación por parte del Exim Bank con relación a Pemex. No sé si con esto ya quedan disipadas las dudas o si se los digo de otra manera. Bueno, hasta aquí el director de Pemex, pero todavía no acabamos con Pemex. Circula un video utilizando inteligencia artificial que engaña con supuestas inversiones a Pemex. Esta es una alerta de fraude. Circula en redes sociales un video que con ayuda de inteligencia artificial, lo estamos viendo aquí en la pantalla, no lo vamos a pasar, la verdad, por respeto y también porque pues es una falsedad que no merece el tiempo, pero utiliza la imagen de una periodista y del ingeniero Carlos Slim en la que se arguye que invirtiendo desde 4,500 pesos en Pemex se tendrían ganancias por 300,000 al mes. Esto se trata de un fraude. Vamos a decirles a todas, a todos que quienes nos están viendo que ni el gobierno ni Pemex pide dinero en Internet o en otras plataformas digitales. Si alguien pide dinero o que se le deposite en una cuenta, sin lugar a dudas se trata de un intento de estafa. Les pedimos no caer y denunciar aquellas publicaciones que intentan estafar al pueblo de México. Y bueno, hasta aquí las mentiras sobre Pemex, pero para finalizar la sección vamos a compartir la colaboración con Infodemia sobre las mentiras del Poder Judicial sobre la cancelación de fideicomisos que el Congreso quiere aprobar. Pero sabemos perfectamente por qué el presidente le quiere recortar presupuesto al Poder Judicial, quiere asfixiarlo. De donde se les paga las pensiones a los jueces viejitos, a las juezas en retiro. Por amor de Dios, eso es, eso es una venganza. ¿Cómo acabas con alguien? Déjalo quebrado. Mentiras contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Medios de comunicación y comentaristas han difundido desinformación sobre el proyecto que plantea una reforma para eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial, que no están contemplados en la ley y que por su falta de transparencia, según la iniciativa, se desconoce el manejo de los contratos, administración, rendimientos y destino de los recursos. 1. Falso que se disminuye la operatividad del Poder Judicial. La iniciativa no disminuye la capacidad para impartir justicia porque la mayor parte de los recursos de los 13 fideicomisos se relacionan con prestaciones especiales y bolsas de ahorro financiados con recursos públicos. Por ejemplo, el fideicomiso 80693 del Consejo de la Judicatura destina 76.572.294 pesos al mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces. El fideicomiso 80694 del mismo Consejo cuenta con 69.075.827 pesos para apoyos médicos complementarios y de apoyo médico extraordinario para servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, mientras que un fideicomiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destina 15.943.069 pesos al mismo fin. 2.
falso que afecta los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. La iniciativa no afecta derechos adquiridos de los trabajadores, pues las obligaciones derivadas de estos instrumentos serán atendidas con los recursos de los propios fideicomisos. Por ejemplo, el fideicomiso 80692, pensiones complementarias a magistrados y jueces jubilados, actualmente cuenta con 4.722.319.850 pesos. Sin embargo, en 2018 solo se destinaron 15.6 millones para el pago del 5% de la nómina de pensiones, pues el restante 95% se liquidó con el presupuesto propio, por lo que la Auditoría Superior de la Federación consideró que el Poder Judicial tenía los recursos suficientes para pagar este tipo de pensiones hasta por 72 años. 3. Falso que se reduzca la certeza jurídica e inversiones. La derogación de estos fideicomisos se realiza con apego a la ley y respeto a la división de poderes. Además, simplificará la rendición de cuentas del Poder Judicial y los recursos públicos se gestionarán a través de las estructuras gubernamentales existentes, mejorando la rendición de cuentas y la austeridad, dos objetivos que la iniciativa considera fundamentales para lograr la nueva legitimidad del Poder Judicial y, por tanto, dar certeza jurídica en sus decisiones. 4. Falso que sea una venganza contra la Corte o que se busque su control. El proyecto de presupuesto contempla una asignación de 84.792 millones de pesos para el Poder Judicial, lo que garantiza el funcionamiento e independencia de este poder. Además, la propia Ley Federal de Presupuesto contempla que el Poder Legislativo tiene la facultad de extinguir esos fideicomisos. Infodemia. Ojalá se acaben los privilegios a costa del pueblo. ¿Es cuánto, señor presidente? Buenos días.